Should we start now or wait a little bit? Now is okay, thank you. It's okay. Okay, thank you. Bueno, buenos días con todos los que nos escuchan en línea. Muchas gracias por conectarse a esta sesión en la cual vamos a presentarles las perspectivas de una evaluación reciente que ha hecho OVE sobre la seguridad ciudadana en la región de América Latina y el Caribe, centrándose en el apoyo del BID a los países para mejorar su situación. En este panel, primero vamos a tener algunas palabras de apertura de la directora de OVE, María Elisa Mota, y luego vamos a tener una ronda con nuestros panelistas, que son Daniel Mejía, que es profesor adjunto de la Universidad de los Andes. Él tiene una maestría en economía de la Universidad de los Andes y una maestría en economía y un doctorado en la Universidad de Brown en Rhode Island. Él tiene una trayectoria profesional muy larga vinculado a temas de seguridad ciudadana, tanto en la Fiscalía General de la Nación en Bogotá. Entre otras cosas, ha sido secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, y es también el director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. También tenemos como panelista a Nathalie Alvarado, que es especialista principal sectorial en la División de Seguridad Ciudadana del Banco Interamericano de Desarrollo. Nathalie ha coordinado estos temas por muchos años en el banco y tiene más de 15 años en el diseño y la implementación de proyectos de seguridad ciudadana en la región. Ella tiene una maestría en Derecho Económico de la Universidad de Bruselas. Finalmente tenemos a Lina Pedraza, que es especialista en evaluación aquí en la Oficina de Evaluación y Supervisión de OVE en el BID, y ella ha sido la team leader de esta evaluación junto con Verónica González. Lina tiene una maestría en políticas públicas de la Universidad de Chicago. Entonces vamos a comenzar con el panel y con las palabras de introducción de la directora de OVE, María Elisa Mota. Adelante, María Elisa. Gracias, César. Y gracias a los miembros del panel, a Daniel, Lina y Nathalie, para estar con nosotros hoy. Y muchas gracias también, buenos días, bienvenidos a todos los participantes. La inseguridad es uno de los temas más apremiantes y de verdad dolorosamente persistentes en América Latina y el Caribe, que es la región más violenta del mundo. De hecho, alberga 22 de los 25 países con las mejores tasas de homicidio al mundo. La actividad
criminal deteriora la calidad de vida de las personas y también tiene un impacto en crecimiento económico. Piensen ustedes a un sector como el turismo, que es tan importante para la región y que está altamente impactado por el crimen. Pero también las empresas que trabajan en varias industrias sufriendo pérdidas por robo, vandalismo. La actividad criminal también debilita la credibilidad de las instituciones públicas y de hecho 7 de cada 10 personas en América Latina y el Caribe tienen poca o nula confianza en el poder judicial o en la policía. Y estos son retos muy grandes. Es en este contexto que yo creo que la discusión del panel de hoy es crítica. Es crítica porque primero va a evidenciar unas de las dificultades intrínsecas en atender a un tema tan difícil y complejo como lo del crimen. Pero también es un panel importante porque vamos a ver también lo que ha funcionado, cuáles son las iniciativas, los proyectos del BID que han financiado actividades que sí han tenido un impacto en términos de reducción del crimen. O si no en reducción del crimen, por lo menos en la mejora, por ejemplo, de infraestructura urbana en barrios con altas tasas criminales o en la creación de programas comunitarios para aumentar el empleo entre jóvenes vulnerables. Ustedes saben que es bastante difícil lograr impacto y también medir impacto de proyectos, porque a veces los impactos se ven después de años, después del cierre del proyecto, pero cuando tenemos unos resultados, decimos, intermedios positivos, esto nos hace esperar bien para el impacto futuro. Quería destacar que esta evaluación es la primera sobre el apoyo de un banco de desarrollo en el tema de seguridad en América Latina y el Caribe. Y también que la evaluación encaja en importantes esfuerzos del grupo BID en este tema, como por ejemplo el reciente lanzamiento de la Alianza para la Seguridad, Justicia y Desarrollo. Esto pasó en diciembre del 2024. La alianza incluye a 22 países y promueve acciones y políticas públicas basadas en evidencia que buscan 3 objetivos. Primero, proteger a las poblaciones vulnerables. Segundo, fortalecer las instituciones de seguridad y justicia. Y finalmente, reducir los mercados y flujos financieros ilegales. Gracias nuevamente. Reciben mis mejores deseos para este panel repleto de aprendizaje útiles para fortalecer programas de seguridad ciudadanas y también su evaluación. Gracias, gracias César. Te paso la Muchas palabra. gracias, María Elisa. Bueno, ahora vamos a ir al este panel. Primero vamos a tener una presentación de Lina sobre los resultados principales de nuestra evaluación. Luego vamos a pasar a una ronda de preguntas de nuestros panelistas y vamos a terminar con un tiempo para preguntas del público que las pueden hacer en el chat, ¿no? Y sin más, le paso la palabra a Lina. Gracias, César. Y buenos días a todos. Gracias por la oportunidad de presentar los resultados de esta evaluación. Voy a compartir en este momento la presentación. ¿Me confirma, César, si ya están todos viendo la presentación? Súper, súper. Entonces voy a iniciar dando un pequeño contexto. Ya María Elisa hizo una contextualización importante del sector y de los retos y desafíos de este sector. Entonces, no me voy a tener mucho acá, pero de nuevo, pues es un tema sin duda de muchísima importancia, dado que Latinoamérica, América Latina y el Caribe es la región más violenta del mundo con tasa de homicidios que es 3 veces la del promedio global.
La violencia además afecta especialmente a los hombres jóvenes, quienes son tanto víctimas como perpetradores, así como mujeres y otros grupos vulnerables como migrantes, población diversa. Y de nuevo, María Elisa también lo mencionó, ¿no? El crimen genera costos económicos y sociales significativos y una disminución de la confianza en las instituciones públicas. Entonces, en términos de el programa del BID en este sector, entonces para atacar este problema, que además es un fenómeno de causas multidimensionales, el banco durante el periodo de la evaluación, que es 2009-2023, diseñó un marco de intervención de seguridad ciudadana enfocado en 5 áreas clave. La primera es prevención social y situacional, básicamente buscando la reducción de los factores de riesgo en población vulnerable. Segundo, fortalecimiento de la capacidad de la policía para que actúe basada en resultados. El tercero es buscar un aumento de la eficiencia y el buen funcionamiento de los servicios de justicia penal. El cuarto es la reducción de los factores de riesgo de la población penitenciaria y la reincidencia criminal. Y por último, el fortalecimiento de las instituciones de seguridad ciudadana, ¿no? La gobernanza de las instituciones. Durante el periodo, el banco aprobó 50 operaciones de inversión, préstamos de inversión y donaciones de inversión y 207 cooperaciones técnicas, o sea, asistencia técnica no reembolsable. En términos de montos de estas operaciones o estas aprobaciones, de este programa, hubo un enfoque especial en el área de prevención social y situacional y profesionalización de la policía como la segunda área más grande como enfoque. Ahora, nuestra evaluación analiza este programa en 3 dimensiones. Entonces, la primera dimensión es relevancia y acá nos queremos preguntar si este programa estuvo alineado con lo que se planteó el banco como su estrategia o su marco de acción en este sector, si está alineado también con los desafíos de la región y las necesidades de los países. La segunda dimensión es efectividad y entender cuál ha sido el logro de estas intervenciones y si han logrado los resultados. Y por último, ¿qué factores influyen en que esos resultados se mantengan en el tiempo? Entonces, la dimensión de sostenibilidad. La evaluación se realizó mediante revisión documental, análisis de portafolio, revisión de literatura, también realizamos entrevistas semiestructuradas con especialistas del BID y también con las contrapartes y el gobierno, digamos, en los países que eran beneficiarios de estos programas. Vale la pena mencionar algunas limitaciones de la evaluación, y es que, en primer lugar, el análisis de efectividad y sostenibilidad se basa en pocos proyectos que son los que cuentan con informes de determinación, es decir, informes que dan cuenta de los resultados de las operaciones. Luego, la mayor parte del trabajo de esta evaluación se realizó durante la pandemia, entonces no se realizaron visitas de campo. Y por último, debido a falta de disponibilidad de información, no se reportó información sobre la asistencia técnica en este sector que, ya como mencioné también antes, es una parte importante, fueron 207 operaciones. Entonces, en términos de la primera dimensión de evaluación, que es relevancia, lo primero que encuentra la evaluación es que el banco se ha posicionado como el principal socio multilateral de la región. Su trabajo ha sido relevante porque, en primer lugar, ha brindado financiamiento a los países con mayores índices de violencia de la región, como Honduras, Jamaica, Brasil. Además, ha sido relevante porque su programa en efecto estuvo alineado a esas 5 áreas de intervención que ya se mencionaron como las áreas de trabajo del banco y también a las prioridades nacionales de los países, es decir, los países también habían delineado estos temas como prioritarios en sus agendas y además el banco ha jugado un rol muy importante en la generación y divulgación de conocimiento en la región, con líneas de investigación relevantes como vigilancia de puntos calientes, crianza positiva, gestión penitenciaria y también más recientemente costo del crimen. Además ha generado un repositorio online, por ejemplo, de evidencia de soluciones de seguridad ciudadana y justicia en la región, que cuenta con evaluaciones
rigurosas de la efectividad de estas intervenciones para que los policymakers en la región puedan tener acceso y digamos que conocer qué intervenciones pueden adaptarse mejor a sus contextos. En cuanto a la efectividad, antes de hablar de los resultados específicos en cada área de intervención, encontramos que la mayoría de estos proyectos tuvieron dificultades en demostrar el logro de sus objetivos. Y es que esto es un tema complejo y son operaciones complejas, y las razones por las cuales tuvieron esas dificultades es porque, en primer lugar, se enfrentaron a problemas de ejecución importantes, principalmente por las limitadas capacidades de las unidades ejecutoras y complejidad de coordinación interinstitucional, dado también la naturaleza multisectorial de las operaciones. Estas son operaciones que tienen actividades y acciones en más de una de esas 5 áreas que mencioné antes. Em, entonces involucran a diferentes agentes y por lo tanto su coordinación también se convierte puede ser un poco más compleja. Por otra parte, la definición de objetivos, sobre todo para las operaciones más antiguas, em, en muchos casos eran demasiado ambiciosos o tal vez no definían actividades que estuvieran alineados con esos objetivos. Esto es una debilidad en la lógica vertical un poco de las operaciones. Entonces, por ejemplo, programa en donde se busca reducir la tasa de reincidencia de menores infractores a nivel nacional a través de actividades implementadas en muy pocos centros juveniles, que tal vez no era muy factible pensar que podrían tener un efecto en la tasa de reincidencia a nivel nacional. Y por último, también debilidades en las matrices de resultado. Y aquí encontramos dos temas. Uno, una definición inadecuada de los indicadores en la matriz para medir el progreso de los objetivos. Y esto de nuevo también hace referencia a operaciones más antiguas dentro de la cartera, porque son las operaciones también que digamos que se cerraron durante el periodo y tenemos más información sobre sus resultados y qué pasó con la medición de sus resultados. Entonces, eso, y por otra parte, dificultad para monitorear el progreso por falta de recolección de información o no considerar la frecuencia. Entonces, por ejemplo, un caso en Costa Rica donde no se logró medir la tasa de reincidencia porque ninguna persona privada de la libertad se había graduado del programa para el momento en donde se requería medir este indicador. A pesar de estos desafíos en la implementación y en la medición de resultados, la evaluación sí identificó importantes contribuciones del programa en las 5 áreas de intervención. Por ejemplo, las intervenciones en prevención social que se enfocaron en actividades como construcción de centros comunitarios, intervenciones sobre crianza positiva, entre otros, lograron reducir los factores de riesgo y el comportamiento violento en países como Jamaica, Belice y Costa Rica. En un caso también contribuyeron a reducir la actividad criminal en Brasil. Otros programas en esta área que se enfocaron en insertar a jóvenes en riesgo al mercado laboral por medio de capacitaciones y programas de emprendimientos también tuvieron resultados positivos en El Salvador, y operaciones en El Salvador y en Honduras que que se enfocaron en reducir la violencia contra la mujer, tuvieron resultados positivos en donde el número de mujeres víctimas que buscan ayuda y denuncian el delito aumentaron en esos casos. En el área de profesionalización de la policía, que además fueron operaciones o un programa que se insertó en contextos más amplios de reforma del sector y que fortalecieron la capacidad de gestión e información policial, así como también la puesta en marcha de plataformas de información para análisis del delito y herramientas de predicción policial, contribuyeron a reducir la tasa de delitos en Honduras y en Uruguay. En justicia penal también hubo contribuciones importantes mediante la ampliación de cobertura de servicios de justicia en Perú y también ampliación de mecanismos alternativos de a la prisión y justicia restaurativa en Jamaica, Guyana y Bahamas. Los programas de rehabilitación y reinserción basados en modelos de atención
integral de los privados de la libertad mediante provisión de terapia psicológica, diseño de emprendimientos, capacitación laboral. Ellos contribuyeron a la reducción de las tasas de reincidencia en el caso de Belice, El Salvador y Uruguay. Y finalmente, el programa también contribuyó al fortalecimiento de las capacidades de los entes rectores para el diseño de las políticas de seguridad pública, donde no tuvimos muchos resultados, mucha evidencia de resultados, pero digamos que sí hubo un avance en en diálogos regionales mediante semanas de seguridad, por ejemplo, que el banco promovía. Ahora, en términos de la sostenibilidad, estos logros que ya mencioné ahora tuvieron una mayor sostenibilidad cuando existían, uno, recursos adecuados y dos, apropiación institucional por parte de las agencias o de los países, ¿no?, que las ejecutaban. Mientras que otros factores como los cambios en las prioridades institucionales y problemas de coordinación interinstitucional pusieron en riesgo algunos de estos resultados o esta sostenibilidad. Finalmente, y digamos, con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta del BID a las necesidades de los países, la evaluación propuso 3 recomendaciones. La primera, fortalecer el diseño de las operaciones mediante la definición de objetivos claros y proporcionales al alcance del apoyo del banco, así como el fortalecimiento de los marcos de resultado de los proyectos. 2, apoyar la implementación mediante el fortalecimiento de las capacidades de las unidades ejecutoras con herramientas para gestionar los riesgos sectoriales. Es un tema en el que ya la División de Seguridad Ciudadana está trabajando y está haciendo acciones al respecto. Y 3, continuar promoviendo la generación de conocimiento estratégico, de manera que también se permita la identificación y réplica de intervenciones que pueden reducir la violencia y el crimen. Muchas gracias. Muchas gracias, Lina. Bueno, ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas con el panel. Me gustaría comenzar con Natalie y preguntarle desde su perspectiva como una de las especialistas que ha diseñado no solo proyectos, sino también las iniciativas grandes de el banco en el área de seguridad ciudadana, un área que yo creo ella prácticamente ha creado en el BID. ¿Cómo ves tú que se pueden integrar los hallazgos de esta evaluación en los programas futuros que el banco va a hacer en el sector? Muchísimas gracias, César. Y bueno, en general, muchísimas gracias a OVE por la invitación y por el trabajo riguroso que realizan. Estas evaluaciones pues no solamente fortalecen el trabajo del banco, sino que también nos ayudan a generar más valor del trabajo que hacemos desde el BID a los países para generar mayor impacto. Como algunos saben, y quisiera antes de comenzar a profundizar sobre la pregunta, es un poco como que establecer una línea de base en el sentido de lo que es la agenda de seguridad ciudadana en América Latina. Y hay que remarcar, en cierta manera, que a diferencia de muchos campos del desarrollo, pues aún existen en este tema de seguridad, de la agenda de seguridad ciudadana en América Latina, importantes brechas de conocimiento sobre lo que funciona, no funciona, y creo que esto es importante mencionarlo y destacarlo, ya que pues es un sector que en la evolución de sectores, digamos, tiene un crecimiento diferente. Y por eso considero también muy valiosa que esta evaluación haya resaltado también los aportes y avances del trabajo de seguridad ciudadana del BID, que son como contribuciones no solamente para el trabajo del BID, sino para el desarrollo y el conocimiento sectorial que existe y está disponible.
Entonces yo quisiera rápidamente como destacar aquí esos hallazgos que nos muestran como también la ruta positiva hacia donde se orienta el trabajo y de la cual debemos seguir construyendo y avanzando. Primero, Lina mencionó la identificación de aportes concretos de las operaciones en todo el espectro de trabajo de intervención del banco, que es bastante holístico, desde la prevención, fortalecimiento institucional, fortalecimiento del análisis criminal, justicia penal y sistemas penitenciarios. Yo creo que esto nos indica que las intervenciones del banco están logrando traducirse realmente en cambios. Muchas veces en esta agenda existe cierto pesimismo en cuanto al impacto de los cambios que se tienen, pero bueno, esto es una evidencia importante que hay que tener y que hay que seguir explorando y que es muy indicativa para todos aquellos que trabajamos en este sector. Segundo, la evaluación también destaca la alineación y relevancia del portafolio con lo que los países necesitan y el valor agregado del banco. 92% de las operaciones analizadas se alinearon con las prioridades nacionales y los ejes estratégicos. 75% de los diseños se adaptó bien a los contextos institucionales y políticos. ¿Eso qué refleja? En resumen, pues que básicamente el BID ha sabido estar donde más se necesita y con lo que realmente se necesita, lo cual también es otro de las cosas que quiero destacar. Y finalmente, la evaluación también resalta que todas las intervenciones analizadas estuvieron fundamentadas en evidencia. ¿Qué refleja esto? Pues que la agenda de seguridad ciudadana que hemos venido construyendo ha hecho de la evidencia su principal herramienta que está sustentando operaciones. Entonces, allí el ejemplo claro de lo que mencionó Lina es la plataforma de evidencias. Parecería como si, bueno, un instrumento más. No, es excepcional. Es la primera plataforma de evidencias que recopila y organiza gran parte de la evidencia, digamos, a nivel de conocimiento científico disponible que se ha generado en las últimas décadas y que del banco también ha aportado justamente esa evidencia y que es parte de la apuesta también hacia futuro de seguirlo haciendo para distintos tipos de delitos y de violencias y que esto ayuda a fundamentar justamente el diseño de operaciones y la generación de políticas públicas más informadas. Rápidamente, ¿cómo estamos respondiendo a los hallazgos? Voy a mencionar, de acuerdo un poco a las áreas que ha mencionado Lina como áreas de hallazgos y de recomendaciones. Y, digamos, en lo que se refiere para continuar mejorando la efectividad de las operaciones, desde, digamos, la división, y hay un esfuerzo que yo creo que es, como lo mencionaba María Lisa, a nivel de banco, de mejorar los temas de efectividad. Se están realizando procesos de revisión interna muy rigurosos para mejorar, por ejemplo, deficiencias en la lógica vertical de los proyectos y asegurar que los objetivos, los recursos y las actividades estén alineadas. También se está avanzando mucho en la definición de los indicadores de resultado, ese desconecte entre estos objetivos superambiciosos con indicadores que no logran realmente reflejar, digamos, reflejados en los indicadores, nos quedamos cortos y por supuesto no se logran los objetivos concretos en términos de resultado. Y esto es por lo cual es importante incorporar líneas bien sólidas y frecuencias de mediación que sean realistas. Además de esto, también se está fortaleciendo el diseño de mecanismos de monitoreo que sean mucho más integrales, es decir, que abarquen todo el ciclo de proyecto, desde la preparación hasta la ejecución y evaluación, con el fin de ¿qué? Pues de anticipar riesgos para generar alertas tempranas y facilitar los ajustes necesarios para mejorar justamente la efectividad. En cuanto a los desafíos que mencionaba Lina de la ejecución asociados a las debilidades en las unidades ejecutoras, creo que ahí también se está haciendo un trabajo importante para crear herramientas y procedimientos que permitan justamente la evaluación de capacidades institucionales. Estas deberían poder identificar de manera mucho más precisa, ayudar al monitoreo y abordar, digamos, tempranamente aquellos cuellos operativos que puedan estar interfiriendo en la ejecución y en la implementación de la operación.
Otras de las acciones que se estarían impulsando con mayor énfasis es la evaluación sistemática y adecuada y la adecuada documentación de estos procesos de fortalecimiento que se pierden en términos si son efectivos, si hay que hacer ajustes o no, y se pierde un aprendizaje colectivo por parte, digamos, de la comunidad que quiere aprender sobre efectivamente cómo mejorar y apoyar unidades ejecutoras e implementar mucho mejor las operaciones y cómo ayudar en los términos de mejora en las coordinaciones interinstitucionales. Por otra parte, en cuanto a la recomendación relacionada al fortalecimiento de la agenda de conocimiento más integrada a la agenda operativa, se buscarán incorporar evaluaciones de impacto desde la fase de diseño. Creo que esto es importante. Avanzar en la identificación también y en la sistematización de buenas prácticas que tengan potencial de escalamiento, enriqueciendo justamente esta plataforma de evidencia. Y un elemento fundamental que se está trabajando paralelamente en la actualización es la actualización de la agenda de conocimiento con el objetivo de identificar aquellas brechas críticas que están surgiendo tanto de trabajo operativo, también de revisiones de literatura que se hacen sobre las diferentes áreas y el análisis de datos también disponibles, que esto es un gran desafío en la región, es ver qué datos están disponibles para realmente poder hacer evaluaciones de impacto. Y por otra parte, tenemos un fenómeno en la región que es extremadamente dinámico y que evoluciona. Y por supuesto, allí también hay vacíos de conocimiento que se puedan estar identificados dentro de una agenda de corto y mediano plazo en el sector. Con esto, pues, termino, César. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Natalie. Y bueno, mencionaste mucho el tema de la generación de evidencia, el esfuerzo que el banco hace tanto para incorporar evaluaciones de impacto en los proyectos como para hacer un repositorio de ese conocimiento que yo creo que es súper importante. Y como diríamos en inglés, esto me da un segue para preguntarle a Daniel un poco, dado que la seguridad ciudadana en general es un tema muy complejo, un tema multidimensional, eso presenta desafíos para evaluar y para identificar los programas más efectivos. También hay un tema de recolección de datos que es muy importante. Entonces, yo le quería preguntar en su experiencia, ¿qué enfoques innovadores ve para fortalecer las iniciativas para evaluar tanto los determinantes como las intervenciones más efectivas para mejorar la seguridad ciudadana en la región y para mejorar las políticas públicas que la enfrentan? Gracias, César. Primero, muchas gracias al banco, a OVE, a María Elisa, a ti y a Lina por la invitación y un gusto también compartir con Natalie este panel. Yo he estado un poco en las tres partes. He estado desde la academia haciendo evaluaciones, muchas veces, en algunas de esas evaluaciones colaborando con el banco. He estado también desde el banco apoyando como Visiting Scholar, apoyando el grupo de seguridad ciudadana que ha liderado Natalie, y también desde el gobierno, desde la Secretaría de Seguridad. Quiero resaltar en ese punto que siempre el banco durante los últimos 15 o 20 años ha sido, digamos, el que ha guiado la pauta de estrategias exitosas, de qué funciona, qué no, cuáles son las piezas de evidencia, y es el socio que ha apoyado a muchos países, gobiernos nacionales y a gobiernos locales, para guiar el diseño, la implementación y la evaluación de políticas de seguridad y justicia más efectivas, basadas en la evidencia
y en donde realmente aprendamos. Déjenme atar esto a algo que quiero resaltar acá y está relacionado con tu pregunta. Este ha sido un proceso de aprendizaje no solo para el banco, sino para los países de la región, para los mismos académicos que hace 20 o 25 años nos metimos a pensar en estos temas. En ese momento toda la evidencia que teníamos sobre qué funciona y qué no venía de Estados Unidos o de algunos países europeos. Yo creo que gracias a la labor del banco, a fomentar evaluaciones de impacto, productos de conocimiento que hoy se resumen en la plataforma, la región ya hoy no simplemente absorbe conocimiento de países desarrollados, principalmente Estados Unidos y Europa, sino que es una generadora de conocimiento y un referente ya a nivel mundial sobre muchos programas, evaluaciones de impacto rigurosas, muchísimas de ellas apoyadas directa o indirectamente por el banco. Digamos, hay unos retos, como esto ha sido un proceso de aprendizaje de parte del banco, como lo señala la evaluación que ustedes están haciendo. Hay unos retos, hay unas cosas por mejorar, hay unos retos de mejores estadísticas, medición. También ha sido un reto para los gobiernos, para los gobiernos y para la academia, porque este es un sector que si uno mira 15 años atrás no estaba, déjenme usar la palabra tecnificado. Quienes llegaban a los cargos de ministerios de seguridad pública, seguridad ciudadana, ministerios de defensa, secretarías de seguridad, no eran técnicos, eran en su mayoría políticos. Hoy, gracias al banco y a la formación de técnicos en el sector, como existen en el sector educación, en el sector social, en el sector salud, en el sector infraestructura, todos los sectores que maneja el banco, mucho gracias a la labor del banco, este sector se ha tecnificado y al tecnificarse, quienes llegan a esas posiciones de decisión en los gobiernos demandan que las políticas que van a implementar sean evaluadas. Esa demanda, y aquí quiero conectar ahora sí con la pregunta, perdón que me extendí, esa triada entre los gobiernos nacionales o locales, el BID ha apoyado tanto gobiernos nacionales como locales, las multilaterales, y acá yo, perdón que quite el plural porque ha sido casi que única y exclusivamente el BID. El Banco Mundial ha generado algunos productos de conocimiento, esto es muy reciente en temas de crimen organizado, y la CAF al principio fue muy, por allá en 2008, 2010, se metió en algunas cosas, pero realmente quien ha estado al lado de los gobiernos, al lado de la academia, promoviendo esto ha sido el BID. Entonces déjenme hablar de la multilateral y en particular del BID. Ha generado el conocimiento, el capital financiero para promover estas cosas y el capital humano para las evaluaciones. Y la última pata, que es la academia / sociedad civil, que, digamos, de alguna manera provee esa independencia, esa capacidad técnica de evaluación que ya el BID ha incorporado, no se ha formado capacidad al interior del grupo de seguridad ciudadana para también no solo absorber lo que académicos hacen, sino tener académicos dentro de este grupo que ya apoyan y participan y promueven mejores evaluaciones de impacto. Ahí hay un beneficio adicional de esa triada, yo como lo veo, hay un beneficio adicional y es que la participación del BID en esto genera un compromiso de política y un compromiso con el rigor. Muchas veces cuando se unen a veces solamente gobiernos con académicos o solo los gobiernos eh, eh, implementan estrategias de seguridad, muchas veces o no se evalúan o las evaluaciones se pierden en la mitad porque no hay un compromiso. La labor del BID también ahí genera un compromiso por parte, en particular de los gobiernos. Los académicos quieren seguir con las evaluaciones, quieren sacar los documentos, pero los gobiernos a veces, y esto lo resalta la evaluación muchas veces, los cambios de los ministros, los secretarios de seguridad, el ministro de justicia, el director de una cárcel, se vuelve un obstáculo, pero la participación ahí del BID genera un compromiso de continuidad de los programas y de evaluación de los programas. Hay unos desafíos, hay un desafío grande de generalización, quiero atar esto con lo que dije antes, mucha de la evidencia hace 15 años provenía de países desarrollados, no necesariamente lo que funciona en países desarrollados funciona en Latinoamérica, o no necesariamente lo que no ha funcionado en países desarrollados va a funcionar en Latinoamérica. Aquí tengo unos ejemplos concretos de, por ejemplo, la intervención en puntos calientes del crimen que el BID tanto ha apoyado, no solo en Colombia, en lo que hicimos en Colombia, en la Secretaría de Seguridad, sino en otros países de la región. Ahí hemos aprendido cosas que funcionaban muy bien
en algunos contextos, en otros no funcionan tan bien. Implementación, por ejemplo, de cámaras de videovigilancia en donde la región ha hecho un enorme esfuerzo. La evidencia que se muestra de otros países que no son tan efectivas. Para Latinoamérica, al contrario, la evidencia es muy positiva alrededor del tema de estas tecnologías de seguridad, llamémoslas, no solo cámaras de vigilancia. Y ahí entonces la labor del BID ha sido muy importante porque ese tema de generalización de lo que funciona en Estados Unidos, en tal ciudad, tiene que funcionar en Sao Paulo o en Montevideo o en Buenos Aires o en Medellín, no necesariamente es cierto. Y tenemos que aprender, y gracias al BID, con esto termino, la región ha pasado de ser no sé si esta palabra sea correcta, absorbedora de conocimiento, a hoy es un referente, las conferencias académicas en las que participa directamente, no indirectamente simplemente financiando, sino directamente el BID participando, siendo panelistas, siendo presentadores, los académicos de la región, esta red que creamos hace 12, 13 años de Al Capone, ya somos generadores de conocimientos nos hemos vuelto en la región, gracias en gran parte el apoyo del BID, nos hemos vuelto generadores de conocimiento. Y ese conocimiento ha partido principalmente de los programas que el BID ha implementado en diferentes países de la región, que ustedes resaltan en la evaluación. Quería dar un contexto más allá de la evaluación interna, de lo importante que el trabajo del BID ha sido en este tema, desde una visión un poco más externa, tanto desde la academia como desde los gobiernos. Yo hice parte del gobierno 2 años y medio en la Secretaría de Seguridad y luego un año largo desde la Fiscalía, y siempre el BID ha sido como no un referente, sino el referente en la región para guiar la pauta de cuáles son las mejores prácticas de implementación, evaluación y diseño de estrategias exitosas de seguridad. Gracias, Daniel. Tal vez una pregunta ahí de follow-up. Tú has mencionado que ahora América Latina es un referente y que los programas de otras regiones no necesariamente se pueden aplicar directamente a la región sin alguna adaptación. Pero no sé si tienes alguna reflexión sobre los modelos de evaluación o las prácticas exitosas para evaluar los programas de seguridad ciudadana que otras regiones o sectores usen, que pueda dar o una lección para la región, ¿no? O algo que la región pueda experimentar. Sí, y déjame usar un ejemplo concreto, el trabajo con los cuerpos de policía. Cuando vemos, por ejemplo, las experiencias de implementación de técnicas de policiamiento, temas de preventivos, de solución de problemas, intervenciones en puntos calientes del crimen. Natalie recuerda bien esto cuando, por ejemplo, se inició la evaluación o la implementación en su momento del Plan Cuadrantes y hablábamos, por ejemplo, con la Policía de Colombia, nos veían como unos marcianos, hablar de evaluación, de aleatorización, de unas partes entrando primero al programa, otras después. Esto había que aterrizarlo en un lenguaje muy sencillo. Hoy, cuando tú miras, no solo la Policía de Colombia, perdón que ponga el caso de la Policía de Colombia, que es el que yo he trabajado directamente, sino otras policías, gracias a todos esos programas que ha implementado el BID de profesionalización de la policía, de formación, etcétera, hoy, 15, 20 años después, hoy son las mismas policías de la región las que piden la evaluación rigurosa de intervenciones que ellos quieren hacer, no solo de puntos calientes del crimen como se han hecho en Colombia, en Uruguay, en otros países de la región, sino de otros temas, de programas de formación, de reforma policial. Ellos mismos, es sorprendente, pero los mismos generales o oficiales de alto rango que llegan a liderar estas instituciones, gracias a las reformas que
que se han hecho en los países y que ha apoyado el BID mediante diversos programas, son ellos mismos los que piden evaluación, los que piden qué tenemos que hacer para tener una evaluación rigurosa. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que si la evaluación es rigurosa, guiada, apoyada por el BID, guiada por criterios técnicos y académicos, con estándares de rigurosidad que ustedes todos conocen, va a ser mucho más creíble que simplemente un director de una policía, de una ciudad o de un país, salga a decir, esta estrategia funcionó porque yo opino que funcionó. No, la evaluación dice que la implementación tuvo un impacto causal en la reducción de los delitos contra la propiedad de tanto por ciento. Y esto está basado en un documento técnico que es evaluable, que es sujeto a revisión de pares, y eso ha sido, digamos, una contribución. Quien jalonó inicialmente esto hace 15 o 20 años fue el BID. Hoy el lenguaje ha cambiado. Falta, eso lo quería decir más adelante, falta trabajar con otras entidades, con las fiscalías. Apenas están abriendo la puerta a trabajar con el BID. Yo ahorita estoy apoyando algo con la Fiscalía de Chile, que ustedes están haciendo, y ya se ve como casi que esa demanda de la institución por decir, ayúdenos a evaluar estrategias que queremos que sean efectivas en este caso no de policía, sino de persecución penal del delito, que es lo que hacen las fiscalías. Entonces, ese apetito, esa es la palabra correcta, ese apetito por rigurosidad lo generó inicialmente el BID a partir de la evaluación de los programas de préstamo, las intervenciones que se hicieron, y luego casi que sentó un estándar de calidad para otras instituciones que incluso cuando no tienen el apoyo del BID, ya el estándar de rigor que fijó el BID está en la región. Yo lo veo en muchos programas, en muchas cosas que se están haciendo, que a veces no tienen el apoyo del BID porque tienen otros apoyos o son programas de ANL de las embajadas de Estados Unidos, etcétera. Ya tienen esa demanda por rigurosidad por el estándar que puso el BID que viene construyendo el BID desde hace más o menos 15 o 20 años. Gracias, ¿no? Y creo que todos los que estamos en el BID estamos muy orgullosos del trabajo que ha hecho el banco y especialmente de empujar toda este desarrollo de evidencia para mejorar las políticas. Quería aprovechar este panel también para que tal vez Natalie nos cuente más de algo que María Elisa mencionó, que es esta nueva iniciativa que el banco acaba de lanzar sobre seguridad ciudadana en la región. Así que te doy la palabra, Natalie, gracias. Gracias, César. Y un poco, yo quería complementar un punto que resaltó Daniel, que es muy cierto y me transportó mucho en la historia de lo que ha sido, digamos, impulsar agendas de evaluación en la región. Y hoy es que vemos que las instituciones, y curiosamente las policiales, que son las más, digamos, resistentes a estos temas, ¿no? De guardar los datos, están por el apetito del estándar de la evaluación. Pero lo más interesante es que se están creando capacidades locales y yo creo que ese es un punto que en algún momento conversaremos tal vez, pero es importante dejar esas capacidades en las instituciones para que ellos mismos empiecen a generar sus propias evaluaciones. Bueno, ahora sí, voy un poco a lo que mencionaba María Elisa con respecto a la Alianza de Seguridad, Justicia y Desarrollo. Pues para todos es sabido que el desafío de crimen y la violencia en la región no es algo nuevo y que por varias décadas hemos reportado de manera sostenida tasas de homicidio muy elevadas por encima del promedio mundial. Eh, y ante eso, pues también nos hemos confrontado a un crecimiento acelerado del crimen organizado, desafortunadamente, que se manifiesta hoy con un mayor alcance, inclusive en países en donde no pensábamos, digamos, el crimen organizado estuviera presente de una manera más sofisticada
y con un poder transnacional importante. Entonces yo creo que aquí los países de América Latina y en conversación pues con nuestras contrapartes, ministros de seguridad, de justicia, inclusive a nivel de la preocupación que hoy existe a nivel de los líderes y presidentes de la región, se ha reconocido justamente la necesidad y urgencia de encontrar respuestas como más articuladas de tipo regional. Y así surge por parte de los países de la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo como una plataforma de cooperación que busca justamente fortalecer de manera colectiva las capacidades de los países para prevenir, disuadir y abordar este desafío del crimen organizado. Ya María Elisa pues, mencionó los pilares técnicos en los cuales está apalancada esta alianza, que es y va muy de la mano de lo que ha sido nuestro enfoque estratégico sectorial, que va en temas de parte de prevención y protección, y es básicamente, son intervenciones y ahí son factores de riesgo para justamente reducir, atender esos factores de riesgo y reducirlos en las poblaciones más vulnerables que estén afectadas y en cierta manera cooptadas por el crimen organizado. El fortalecimiento institucional, Daniel hablaba mucho de los temas de reformas, son necesarias y siguen importantes, pero ante la urgencia hay ciertas capacidades especializadas que los países, digamos, en algunos los superó para atender el crimen organizado, que hay que atenderlas y que sirven en cierta manera como semillas para los procesos de reforma más amplios. Entonces, porque esos procesos de reforma toman tiempo y requieren, digamos, una evolución ante una urgencia como la que está siendo afectada la región por el crimen organizado. Y un elemento, digamos, fundamental, que es el que nutre, hace que se fortalezca, hace que tengan mayor poder, es el combate a las finanzas ilícitas del crimen organizado. Y ahí nos vamos, digamos, a sectores inclusive y a trabajar con sectores que van más allá de la agenda de seguridad, que tienen que ver con las unidades de inteligencia financiera y otros actores, inclusive instituciones portuarias, aduaneras, etcétera, sector mineros. O sea, es algo mucho más comprensivo, multisectorial y yo creo que la belleza que tenemos como banco, como Secretaría Técnica, es que en un solo banco tenemos muchas de las capacidades en estos sectores que mencioné para poder contribuir. Quisiera como resaltar un poco cuál es la propuesta de valor de la alianza, porque siempre nos preguntan, bueno, otra alianza más, otro espacio de discusión más. Esta iniciativa de la alianza nace de los países y lo que queremos es complementar y fortalecer el ecosistema de cooperaciones que existe, que va más allá del diálogo realmente a la acción. Y cuando digo la acción es cómo podemos apoyar a los países con recursos técnicos y financieros para que apoyen un poco la producción e intercambio de conocimiento. Y ahí, digamos, la implementación de soluciones que ya son promisorias para ser escaladas a nivel regional, evaluación de impacto para que aprendamos mucho más qué funciona, qué no funciona, ya para temas más específicos relacionados del crimen organizado, donde aún las brechas de conocimiento son más profundas, inclusive desde el punto de vista del análisis y el diagnóstico, a qué le llamamos crimen organizado, que muchas veces se limita a analizarlo en términos de sus síntomas, ¿no? Incautaciones, muertes, pero hay todo un diagnóstico mucho más profundo que es mucho más difícil porque no tenemos los datos administrativos que puedan dar respuesta a ellos, sino que tenemos que utilizar datos alternativos específicos y generarlos, y eso es parte de lo que se quiere con la alianza. Y también impulsar proyectos que sean, digamos, que tengan una visión de bien público regional, que tengan impacto nacional, pero que puedan crear bienes públicos regionales. Y les voy a dar un ejemplo de lo que estamos trabajando en este momento, que se ha impulsado por los países mismos, que es un sistema para el intercambio de antecedentes penales. Es tan sencillo como eso, como poder compartir información que hoy es difícil, digamos, tenemos claro la polarización que existe en nuestros países, poco las desconfianzas y las diversidades en términos de capacidades que hace que
esa información no se comparta. Bueno, ¿cómo podemos y como institución y como partners podemos apoyar a los países? También el uso de la generación de datos que es fundamental. Eso es algo que desde que la agenda de seguridad partió, uno de sus ejes ha sido la generación de datos. Generación de datos de todo índole. Inclusive cuando comenzamos esta agenda, los datos de homicidio ni siquiera eran todavía estandarizados. Hoy tenemos datos estandarizados. Hay que ir más a la desagregación y a la generación y análisis de estos datos. Entonces, como pueden ver, y ahí lo ato, César, y termino con eso, de que muchas de las recomendaciones de OVE con respecto a la mejora de datos, la evaluación, el foco en resultados, en la efectividad, en escalamiento de soluciones, ¿no? Teniendo contextos locales, etcétera, se reflejan mucho en este trabajo que se va a hacer en la alianza. Por lo tanto, puede ser un gran catalizador para transformar las políticas públicas de seguridad para que sean más efectivas, más guiadas en evidencia y que estén respaldadas pues, por instituciones fortalecidas y más articuladas tanto a nivel nacional como a nivel regional. Gracias. Muchas gracias, Nathalie. Bueno, para cerrar esta parte de nuestro webinar, yo les quería preguntar a ambos panelistas un poco cómo ven ustedes la colaboración entre gobiernos, sociedad civil, academia y organizaciones multilaterales para mejorar tanto la eficacia de las intervenciones como las evaluaciones que vamos a hacer. Y tal vez comienzo con Daniel. Gracias, César. Como les decía al principio, yo creo que hay unos beneficios muy notorios de esa, digamos, de esa triada multilaterales. De nuevo, el BID acá, yo no lo veo como que haya más multilaterales. De pronto hay países que apoyan a través de sus embajadas o sus programas ciertas cosas, pero es el BID quien ha liderado esto, los gobiernos locales y nacionales y la sociedad civil. Digamos, el gobierno normalmente, los gobiernos llegan con una serie de preguntas, ahí hay que aprovechar, esto lo hemos discutido muchas veces con Natalie, hay que aprovechar ventanas de oportunidad de gobiernos que recién están comenzando, planteando sus programas de gobierno, en ese proceso de aprendizaje yo creo que hemos entendido que hay que aprovechar esas ventanas de oportunidad. Ellos llegan con una serie de necesidades para diseñar, implementar y evaluar sus programas y tienen las preguntas y los desafíos de política pública. Eso es lo que tienen los gobiernos. El BID llega con el conocimiento de qué ha funcionado, qué no, a qué costo, en otros contextos, y la academia y la sociedad civil, los think tanks, etcétera, con los que ha trabajado recurrentemente el BID, llega con la capacidad técnica y la independencia, sobre todo académica, para que esas evaluaciones gocen, digamos, tengan unos estándares de rigurosidad de credibilidad importantes. Eso ha sido, digamos, una alianza con muchos beneficios que hemos visto en la región a partir de evaluaciones y de generación de conocimiento muy importante. De nuevo, resalto también que eso lleva a un compromiso, tanto de política, un compromiso político para la sostenibilidad, como un beneficio adicional de compromisos con el rigor. Digamos, cuando ya hay un tercer actor, que es el BID, ya los gobiernos no pueden darse el lujo de decir, pero nosotros queremos que esto salga bien evaluado. Eso no es así. Y hay evaluaciones, a mí me pasó en la Secretaría de Seguridad, Natalie lo recuerda, que una cosa que había funcionado muy bien en otros países de la región, las intervenciones en puntos calientes del crimen, cuando se hizo en Bogotá, la evaluación dio que en Bogotá no funcionó tan bien. Claro, eso le da duro a uno como funcionario público, que una cosa que uno promovió no funcionó, pero de eso se trata aprender. Aprender no es un, digamos, un comité de aplausos que diga todo lo que usted diga funciona. Hay cosas que no funcionan, hay que asumirlo y hay que ver cuáles fueron los mecanismos que impidieron que eso no funcionara.
Y hay unos desafíos de generalización. Yo creo que en esto es importante, resalto otra vez lo que dije al principio, en mi primera intervención, no siempre lo que ha funcionado o ese conocimiento que se tenía de otros países de la región necesariamente funciona. Y aquí el rol, comparar, por ejemplo, Sao Paulo con Medellín es mucho más fácil de hacer que comparar, por ejemplo, Medellín con algo que se hizo en Baltimore. Son contextos institucionales, contextos culturales, contextos económicos y de capacidades muy distintos. Entonces, la evidencia que se ha generado a partir de los programas y las evaluaciones que ha promovido el banco ayudan a que la generalización sea menos un problema porque estamos hablando de contextos institucionales mucho más parecidos. Entonces, ha sido una alianza estratégica muy importante, ha generado mucho conocimiento y muchos aprendizajes, sobre todo. El aprendizaje continúa. Otros temas en los que el banco ya empezó a involucrarse. Lo de crimen organizado me parece, yo lo venía diciendo desde hace mucho tiempo. Hay que meterse en los temas de crimen organizado. No hay que tenerle miedo a hablar de mercados ilegales, producción y tráfico de drogas ilegales, no para hacer unos advocates desde el BID de un cambio en la política de drogas, eso le corresponde a los gobiernos, a Naciones Unidas, etcétera, pero sí para entender cómo funcionan las finanzas criminales. Y ya el banco dio el paso hace 2 o 3 años de meterse en estos temas, estudiarlos y generar conocimiento. Y hay otros temas que a futuro tendrá que meterse el banco, temas de justicia criminal, mucho más. Ya hay una puerta que se está entreabriendo para trabajar con las fiscalías. Hay que pensar, Natalie me ha escuchado esta historia, hay que pensar mucho más en ese eslabón de la cadena que es el sistema de justicia criminal, los jueces de control de garantías, los códigos procesales penales, que muchas veces uno puede tener policía funcional, una fiscalía que trabaja articuladamente con la fiscalía, pero si llega al sistema judicial y los procesos no avanzan, no hay esclarecimiento de los delitos, no hay condenas efectivas para las personas que cometieron delitos, pues simplemente ahí para todos los beneficios. Y en temas de herramientas modernas de investigación criminal también hay que meterse. Aquí he hecho para atrás 15 años, hay cosas que están saliendo, evaluaciones que están saliendo de técnicas de investigación criminal modernas que tienen resultados muy positivos. De repente, meterse a apoyar ese tipo de cosas, como por ejemplo las bases de datos de ADN para investigación criminal. La evidencia que hay para algunos países son pocos, del aumento en las tasas de esclarecimiento de delitos, es decir, la identificación individual de la persona que cometió el delito, en temas, por ejemplo, de delitos sexuales, homicidios, masacres, salta muchísimo cuando se utilizan estas bases de datos de ADN. Esto no es CSI, una serie de televisión. Esto es real y la Policía Judicial, la Fiscalía y los Institutos Nacionales de Medicina Legal tienen la capacidad. Y hay que ir aumentando, digamos, el portafolio, y el BID ha sido pionero en esto, en irse metiendo en temas novedosos, trayendo evidencia que puede funcionar, y esa triada, gobiernos nacionales o locales, BID y academia/sociedad civil, think tanks, ha sido muy productiva en los últimos 15 o 20 años. Muchas gracias, Daniel. Natalie, no sé si es que tienes alguna reflexión sobre el tema. Sí, rápidamente, hago totalmente eco de lo que dice Daniel y quisiera traer un poco algunos puntos que dan lecciones y evidencia de cómo este trabajo, digamos, colaborativo entre gobierno, sociedad civil y academia realmente han sido muy valiosas para mejorar las capacidades y los conocimientos, contribuyendo así mejorar efectividad de la evaluación. Yo creo que Daniel mencionaba un punto importante que tiene que ver cómo se puede promover una gobernanza compartida por parte de estos actores y la experiencia demuestra que una cultura de efectividad donde básicamente todos los actores estén enfocados en resultados puede consolidarse únicamente si todos los actores tienen asumidos cuáles son sus roles y cuáles son sus complementariedades. Y por ello, a mí me parece fundamental que es desde el diálogo que se tienen para el diseño de operaciones, el tema de enfocarse de cómo se alinean las visiones de desarrollo, validar supuestos de cambio, asegurar cuáles son esos objetivos,
que respondan a las prioridades reales y factibles en el contexto local, creo que va a ser fundamental, poniendo en valor todos los valores agregados de los multilaterales, como decía Daniel, del gobierno local para entender mejor los contextos locales, de las metodologías y herramientas que pueden traer a actores de la academia. Entonces, vemos realmente un ecosistema de valor agregado importante para mejorar esa efectividad desde el diálogo. No estoy diciendo desde el mismo diálogo, creo que es importante. En segundo lugar es también que se han integrado mecanismos de monitoreo y evaluación desde etapas tempranas y allí la alianza con la academia va a ser fundamental. No solo mejora la calidad de las evaluaciones, sino que también genera aprendizajes para la política pública en este sector de seguridad y permite comparar resultados. Creo que eso es algo, es un aprendizaje que que nos sirve a todos en general. En tercer lugar, me parece que, y mencioné anteriormente, mejorar la capacidad técnica de los países a través de la cooperación es importante. Hay herramientas que hoy el banco está desarrollando para, digamos, en general para el banco dentro de nueva estrategia de efectividad y de impacto, que son herramientas que debemos llevar también a los países, el catálogo de indicadores de resultados. Y esto no solamente nos permite mejorar capacidades, sino cómo le damos un boost, perdón por decirlo así, a la mejora de los sistemas nacionales de seguimiento y de evaluación, que también es fundamental y puede ayudar mucho en el trabajo que se hace y mirar que si los programas que estamos apoyando, que se están financiando, tienen esa efectividad. Y finalmente, la cultura del aprendizaje continuo y el intercambio. El banco también, a través de su plataforma de conocimiento, pues es como una misión que podamos generar ese círculo virtuoso de conocimiento. El banco a través, digamos, más bien el área de seguridad a través de la Semana de Seguridad, fue esa la intención de cómo ese conocimiento poco que se obtiene, difícil, pueda ser generado y multiplicado en los diferentes espacios de aprendizaje. Creo que ahí es donde veo que toda esta sinergia de actores agrega un enorme valor para potenciar y acelerar el aprendizaje, el conocimiento, la efectividad y capacidad. Muchas gracias. La discusión ha sido muy rica, les agradezco mucho. Ahora tenemos algunos minutos para ver algunas de las preguntas que nos están haciendo los que se han conectado. Comienzo con una pregunta sobre las iniciativas del banco y las iniciativas que se han evaluado en esta evaluación. Y la pregunta es si alguna de ellas tiene que ver con el tema de la trata de personas, que es un tema que está también muy vinculado a ese crimen organizado. Tal vez le pido a Natalie y a Lina si pueden responder rápidamente esa pregunta. A ver, yo simplemente agregaría con respecto a esto de las intervenciones digamos, al delito de trata de personas, definitivamente un delito que está asociado a crimen organizado. También vemos que el crimen organizado aprovecha muchas de las vulnerabilidades de las poblaciones, inclusive pues lo hemos visto de población migrante que muchas veces se ve cooptada por redes de crimen organizado y terminan en situaciones de tráfico de personas. Entonces, digamos, es fundamental, es algo que estamos trabajando, analizando. Nos hemos unido a organizaciones que han trabajado este tema por mucho más tiempo y creo que esto es importante, ver el valor agregado y la complementariedad donde cada institución puede aportar. Uno de ellos es Naciones Unidas, de UNODC, que tiene un trabajo muy importante de análisis, por lo menos en lo que es el primer paso, entender el problema realmente. Yo creo que parte por ahí, el banco está apostando en este momento por hacer ese tipo de análisis que ya
como saben, es un delito bastante silencioso, oscuro, difícil de capturar. Entonces ahí estamos comenzando a hacer un primer trabajo de captura de datos y ojalá que podamos llevar esto, digamos, a hacer evaluaciones de cómo mejor prevenirlo y atenderlo. Hay intervenciones que estamos comenzando a trabajar en algunas operaciones y el paso será justamente eso, de empezar a hacer algún tipo de análisis de qué funciona en este tipo de delito. Lina, te paso la palabra. Yo no tengo mucho más que agregar. Es cierto que el banco, digamos, está recientemente trabajando en las formas de crimen organizado y em, como parte, digamos, de esta evaluación y el portafolio que analizamos, digamos que no hay operaciones necesariamente que tienen el objetivo vinculado a la reducción del tráfico de personas, pero digamos que sí hay operaciones vinculadas a, como mencionaba Natalino, a, digamos, focalizadas en las poblaciones vulnerables que pueden ser cooptadas por, digamos que, por este tipo de crimen. Entonces, en ese sentido, sí hay, digamos que, intervenciones y también en términos de las capacitaciones y el fortalecimiento de la policía y de entrenamiento más específico y especializado para también atender a las poblaciones vulnerables. Sin embargo, es un tema nuevo, entonces no, digamos que en los proyectos de esta cartera no hay hasta ahora evaluaciones ni indicadores que reflejen, digamos, cómo esas intervenciones han resultado en mejoras, pero como menciona Natalie, es algo que se está trabajando y más enfocado ahora. Entonces, esperemos que en el futuro sí tengamos más información. Gracias. Tenemos también una pregunta sobre el trade-off entre diversos tipos de intervenciones, ¿no? ¿Cómo se comparan las intervenciones de menor escala que se enfocan ya sea en terapias cognitivas, predicción de hotspots, ¿no? Programas más acotados versus opciones mucho más amplias que van a atender los aspectos estructurales que afectan la inseguridad, como el desarrollo económico, las oportunidades de empleo para los sectores marginalizados. No sé si tienen alguna reflexión sobre eso, tal vez Daniel, Natalie, Lina, si tienes algo sobre ese tema. Si quieres, mira, yo sobre eso tengo una posición, es una posición personal y es la pobreza, la desigualdad, la inclusión a programas sociales, educación, salud. Todo eso afecta, digamos, los incentivos a nivel individual a involucrarse en actividades ilegales, en contextos de marginalización, pobreza extrema. Los mercados ilegales y el crimen organizado se nutren de esa población con extremas necesidades, digamos, de ingreso para tener una mano de obra para llevar a cabo sus actividades. Eso afecta sin lugar a dudas, pero no podemos, mi posición acá, que puede ser un poco polémica, no lo sé, es que no podemos esperar a que la región resuelva todos los problemas para enfrentar el crimen organizado. Yo creo que esas dos cosas no son, no hay una disyuntiva, un trade-off entre hacemos esto o hacemos políticas de contención, persecución penal del crimen, prevención social y situacional, sino que hay que hacer las dos cosas. Un objetivo de largo plazo, pero no solo de seguridad, sino de económico, social, de bienestar, es disminuir la pobreza, disminuir la desigualdad, aumentar el acceso a programas de calidad de educación, de calidad en salud, etcétera. Y eso va a ayudar en el largo plazo a reducir la criminalidad y la violencia. Pero no podemos esperar como países o como región o como ciudades a que esos problemas se resuelvan. Hay que hacer programas de contención
del delito, de prevención, de persecución penal del crimen a partir de políticas a veces si quieren, de mano dura, que son complementarias a las políticas de prevención. Y déjame, yo sé que no es la pregunta, pero muchas veces se plantea otro trade-off distinto al que tú planteabas, y lo plantean mucho los políticos en la región. Nos quieren llevar a una falsa disyuntiva entre hacemos solo prevención o hacemos solo políticas de mano dura y persecución penal del crimen. Hay que hacer las dos cosas. Si tú hablas con un joven de 13, 14, 15 años que está en un barrio marginado de Lima y puede entrar a la delincuencia, probablemente la política adecuada con ese joven es prevención social, políticas de educación, políticas de reinserción escolar, etc. Pero si tú hablas de un líder de una organización criminal en México o en Costa Rica o en Ecuador o en Colombia, que lleva 40 años, 30 años delinquiendo, que lidera una organización criminal, hablar de terapia cognitiva conductual con Otoniel en Colombia, pues no. Y los políticos siempre nos quieren llevar a ese trade. Termino con esto. Tú decías las políticas muy puntuales de terapia cognitiva conductual o intervención en unos pocos puntos calientes. Eso es para la evaluación, para decir, esto funciona haciendo un programa aleatorizado, controlado a pequeña escala. Y si la evaluación de impacto y el conocimiento que se genera es que eso sí funciona, probablemente ahí se pasa a escalar. Y eso es lo que ha pasado por ejemplo, con las intervenciones en puntos calientes del crimen. Se hizo unas intervenciones muy controladas a pequeña escala en Medellín, en Bogotá, en Montevideo y en muchas otras ciudades de Latinoamérica. Y luego cuando eso funciona, que eso se vuelve parte del ADN de la planeación del servicio de policía. Ahí se escala. Eh, hay trade-offs, hay muchos trade-offs. Me parece que algunos no son trade-offs, sino que son cosas que hay que hacer paralelamente. Prevención y contención y persecución penal, reducción de la pobreza y la desigualdad y contención del crimen, y muchas cosas que a veces algunos políticos de la región nos quieren atrapar en esa falsa disyuntiva, pero que no lo es. Y hay que hacer cosas complementarias y utilizar las herramientas adecuadas para los problemas que enfrenta la región. César, si me permites, un poco complementando lo que dice Daniel, estoy totalmente de acuerdo. Iría un poquito más allá y es una discusión que he escuchado mucho en la región y que la tenemos inclusive, digamos, en los multilaterales y es si hacemos todos los programas sociales y no agregamos todos los problemas estructurales que tienes, por ende vamos a obtener seguridad. Y yo creo que eso es erróneo, digamos cuando se ha pensado de que políticas universales de tipo social van a solucionar problemas de, digamos, de crimen. Y ahí es donde, digamos, el tema de la selectividad, el tema de la focalización se vuelve fundamental. Digamos, son políticas generales aplicadas. Aquí estamos mirando territorios, poblaciones. Y yo creo que ahí, y es un poco la labor que ha hecho el banco, como vemos, el aborde es multisectorial porque entendemos que es un tema multisectorial que va desde temas que tocan, ¿no? Aspectos sociales importantes, factores de riesgo, territoriales, porque pues ocurren territorios específicos, e institucionales, como lo sabemos son fundamentales. Entonces, es como llevamos ese tipo de intervención focalizada a nivel poblacional, a nivel territorial, para poder crear realmente esa evidencia que necesitamos, bueno, ¿qué funciona para esas poblaciones? No es para el universo en general. Entonces, esto me parece importante de por qué incluso tener un área de seguridad ciudadana para atender un problema en particular de crimen que se alimenta del conocimiento, sí, de otras ciencias, pero que es específica para atender un fenómeno y unas poblaciones y unos territorios afectados, ¿no? Entonces, eso creo que también es algo que dentro del aprendizaje profundo de la focalización y la selectividad cuando trabajamos en materia de crimen. Gracias. Tenemos otra pregunta que va un poco al diseño de programas de apoyo a seguridad ciudadana para una entidad como el BID, otra multilateral que lo que hace es dar financiamiento a
países. Y aquí hay una discusión entre apoyar a los países para maximizar el impacto mediante intervenciones más ambiciosas de mayor escala que son multisectoriales versus intervenciones mucho más acotadas, ¿no? Que atiendan, por ejemplo, un aspecto concreto. Puede ser profesionalización de la policía, mejora de la infraestructura digital, ¿no? Entonces hay un trade-off ahí entre ambas y la pregunta es, ¿qué lecciones tenemos sobre si una es más efectiva que la otra y cómo ver esto a futuro, ¿no? Y bueno, les doy nuevamente la mano, tal vez podemos comenzar con Natalie, ver luego si Daniel y Lina tienen también alguna reflexión. Sí, César, yo creo que me voy a referir a una evaluación, a las primeras evaluaciones que se hizo en el sector hace algún tiempo, en donde efectivamente vinimos con esta visión muy multisectorial de atender el problema de seguridad, abordando muchos aspectos en una misma operación, digamos, desde el punto de vista operativo. Existen desafíos que ustedes también remarcaron que tienen que ver con los temas de coordinación institucional, el trabajar con diferentes instituciones de tanto, digamos, policiales o fiscalías o de justicias en un mismo programa. Eso se complica mucho en términos de ejecución, de implementación. También, pues esto es un desafío que se tiene a nivel de los países, y Daniel también lo mencionaba, ¿no? La importancia de trabajar esto como en una cadena de valor de toda la justicia penal criminal, pero ese es el desafío, ¿no? El desafío de la coordinación. ¿A qué hemos llegado? Yo creo que los proyectos han sido mucho más acotados en la evolución que hemos tenido en términos sectoriales de trabajar con la policía. Esto no quiere decir que hayan, de nuevo, reportándome al comentario que hice anteriormente, intervenciones que estén focalizadas y en donde haya esos conductos de multisectorialidad, porque se necesita trabajar, o sea, la policía necesita trabajar en un territorio, necesita trabajar con una población, y ahí es donde le hacemos un poco este espectro multisectorial, que para nosotros se nos ha convertido como efectos de demostración de por qué la importancia de abordarlo de esta manera sectorial. Entonces, vuelvo de nuevo al tema de ese tema de la selectividad, la focalización. Eso no quita que podamos trabajar de manera, digamos, comprensiva para atender algo específico. Y un ejemplo que quiero referirme, que muchos países se han interesado, es cómo abordamos, por ejemplo, la situación de la prevención de la violencia en los jóvenes en territorios muy complicados, donde hay muchas debilidades y carencias. Y ahí, por ejemplo, se han establecido como unos modelos de centros integrados de jóvenes, donde hay atención de todo tipo, ¿no? De tipo social, inclusive hasta de tipo, digamos, de justicia, seguridad, con algunos mecanismos de resolución de conflictos, etcétera. Entonces, vemos un universo integral muy enfocado a una población y en un tipo de territorios que puede crear, digamos, esos ejemplos de demostración que hace que las instituciones tengan mayores incentivos inclusive para trabajar en conjunto. Pero sí, es un desafío y sigue siendo un desafío que necesitamos seguir trabajando. ¿Alguna reflexión desde parte de Daniel o Lina? Yo solo sí, Dale, perdón, solo Daniel. para complementar un poquito la intervención de Natalie y en efecto, digamos, el enfoque integral que el banco le ha dado
digamos, a responder a este desafío. Y en efecto, lo que, digamos, que esto también conlleva en términos de desafíos de coordinación multisectorial, también desafíos de trabajar con entidades que de repente no han trabajado antes, ejecutando proyectos de esta magnitud, pero también resaltar que, digamos, de la importancia de aún continuar trabajando en esta integralidad, porque es un fenómeno al final multicausal, pero además también resaltar que dentro del portafolio y los proyectos del banco, también en la evaluación encontramos que los proyectos más recientes de repente ya tenían menos problemas de implementación en términos de esta coordinación interinstitucional. Entonces también el aprendizaje que ha traído, digamos, de los proyectos del pasado, de los mecanismos de coordinación y las cosas que de pronto no funcionaban, o cómo, digamos, se podían hacer mejor, se ha también traducido y se ha, digamos que, reflejado en las nuevas operaciones, y en el sentido también lo que Natalie mencionaba sobre poder documentar esos aprendizajes y poder replicarlos en las nuevas operaciones cobra muchísima importancia. Solo para mencionar eso. Daniel. Yo en este punto, César, sí veo un trade-off, una disyuntiva que enfrenta el banco. Yo creo que, y tendrá que ser resuelta necesariamente caso a caso. Cuando uno en teoría quisiera hacer intervenciones comprensivas, que atiendan diferentes dimensiones de los problemas de criminalidad y violencia en la región, y esto involucra temas de prevención social, por ejemplo, con secretarías o ministerios de educación, para rescolarización, trabajo con policía, trabajo de prevención, trabajo de contención, pero eso tiene un costo y esto lo señala muy bien la evaluación de OVE como una de las razones por las cuales esa coordinación interinstitucional entre ministerios, por ejemplo, en países o entre secretarías en gobiernos locales, es una limitante para que los proyectos avancen. Incluso cuando uno se va solamente al sector seguridad y justicia, a veces uno se encuentra con dificultades de coordinación entre, por ejemplo, policía y fiscalía, o entre ministerios de gobierno, justicia o interior y fiscalías, que por celos institucionales el banco propone, digamos, una intervención mucho más integral en toda la cadena de valor: policía, fiscalía, sistema judicial y sistema penitenciario, esas cuatro eslabones. Y la contraparte del BID en algunos de esos casos, por ejemplo, son los ministerios del Interior. Y los ministerios del Interior le dicen al banco: no, nosotros si es con el sistema penitenciario no trabajamos el proyecto, o si es con la fiscalía no trabajamos el proyecto. Y eso se vuelve una limitante y ahí el banco necesariamente tiene que tomar decisiones que a veces no son óptimas. Uno quisiera, digamos, tener intervenciones comprensivas y programas comprensivos que aborden las diferentes dimensiones importantes de un problema, pero que en la práctica hay unas limitantes por temas de fallas de coordinación que en muchos países de la región, incluso en los más desarrollados, tenemos entre diferentes entidades del sector público. Súper. Muchas gracias. Bueno, nos ganó el tiempo, se quedaron algunas preguntas en el tintero, pero desgraciadamente ese tiempo es tirano. Yo, para cerrar, les quería agradecer mucho a nuestros panelistas. Ha sido una sesión muy rica donde hemos aprendido mucho sobre un tema que es crucial para la región, y agradecerle también mucho a todas las personas que se han conectado, bueno, y que por favor usen las redes sociales de OVE si aún les quedan alguna pregunta, duda, y por supuesto el documento de evaluación se encuentra en el website del banco, en el website de OVE, y todos los estudios y toda la evidencia que el banco ha generado está también en el website de Teleste Banco, que es muy rico, así que les recomiendo que lo consulten. Muchas gracias y buenos días a todos. Gracias. Muchas Gracias. gracias.